Hola hermanos de Tierra Prometida. El tema de hoy son las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola. Tomamos los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que en cada una de sus semanas tiene reglas de discernimiento. Tomamos esta primera semana. Por supuesto que este es un tema que podemos profundizar más, pero me parecía valioso poder mirar estas primeras reglas de discernimiento y mirar nuestro proceso a la luz de estas reglas, que nos podrá ayudar a entender un poco más desde con ojos espirituales lo que estamos viviendo y cómo caminar este camino al que el Señor nos ha llamado, ¿no? Ya en temas anteriores habíamos hablado de la lucha espiritual, habíamos recurrido a libros como El combate espiritual, o La imitación de Cristo. Son todas trabajos que a partir de la palabra, santos, han ido dándonos pistas, elementos, ayudas, herramientas para caminar en esta lucha espiritual a la que el Señor nos llama. Todos tenemos experiencias de estados de ánimo. Nuestras emociones son cambiantes permanentemente. Por eso es importante, y esto tiene que ver con lo que la palabra dice, que el corazón del hombre es engañoso, ¿no? Porque nuestros estados de ánimo están en permanentemente cambio. El discernimiento nos ayuda a distinguir estos estados de ánimo, pero no desde una mirada psicológica, simplemente una lectura de tipo psicológica, sino de una mirada desde los ojos de Dios, desde su presencia en nuestra vida. De esta manera nosotros podemos distinguir qué cosas, qué emociones, qué pensamientos nos llevan más al Señor, nos llevan a Él, nos ayudan a escucharlo, a conocer su voluntad, y cuáles nos alejan. La primera regla de discernimiento nos dice que en las personas que van de pecado grave en pecado grave, es decir, en este pecado mortal, el mal espíritu lo que hace es proponerles y facilitarles el camino del placer para conservar y ahondar a la persona en ese estado. ¿Qué es lo que nos dice el mal espíritu cuando nosotros estamos en una vida en el mundo, en la carne? Nos dice que sigamos así, que está todo bien, que todo se puede. Cuando llega la destrucción en un matrimonio, en una familia, el, el mal espíritu empieza a llenarnos de mentiras que pueden parecer verdades, como de manera engañosa, ¿no? Nos presenta, te mereces ser feliz, sigue con tu vida, no le haces mal a nadie, a tus hijos no les pasará nada. En cambio, el buen espíritu empieza a hablarnos de otra manera y nos dice, nos empieza a remorder la conciencia, es decir, hay algo que no anda bien, que no nos deja en paz. Muchos pródigos dicen que durante el tiempo de prodiguez nunca han sentido paz, saben que algo no está bien, a pesar de que el mal espíritu los quiere convencer de que todo está bien. Él, el buen espíritu que siempre está trabajando, el Espíritu Santo que siempre nos está hablando, nos va trabajando la conciencia. Nos va diciendo que este no es el camino. Pensamos en el pródigo, pero también pensemos en todas las vidas, en todas nuestras vidas. Siempre hay momentos en donde nosotros estamos con una ceguera espiritual y nos encontramos con el mal espíritu que nos dice que tratando de mantenernos en ese estado. Eh, Hay algunas personas que han definido este estado como un tobogán enjabonado, es decir, el que está por mal camino va en mal camino, digamos, a peor, a peor.
La segunda regla nos va a decir ya no esta persona que se encuentra en pecado mortal, sino esta persona que está buscando al Señor. Pensemos en muchos de nosotros cuando empezamos esta lucha, eh, nos damos cuenta que no veníamos por el camino, que el Señor nos está tratando de sacar de donde nos encontrábamos, que veníamos de mal en peor. Por algo llegamos a esta crisis y empezamos a ponernos al servicio del Señor, nos rendimos ante Él, pero mientras vivamos en este mundo, la lucha espiritual nosotros sabemos que va a seguir. Entonces, en estos casos en donde las personas que caminan buscando una vida espiritual, el mal espíritu también quiere trabajar sobre ellas. ¿Y qué hace? Les pone obstáculos. Busca quitarles la paz para frenarlos, ¿no? En la lucha de la restauración matrimonial, eh, ¿qué es lo que nos va a decir el mal espíritu? Que no vamos a poder, que las personas no cambian, que no nos merecemos lo que nos está pasando, que esta lucha es demasiado grande para vos. En cambio, el buen espíritu nos anima y nos da fuerza. Nos va a quitar todo ese impedimento. Nos dice que nos hace ver que Dios está con nosotros, que esta lucha vale la pena, que vamos a salir de esto, que nos esforcemos, que seamos valientes. Eh, nos ayuda a ver la obra de Dios aún en la prueba, ¿no? Por eso empezamos a sentir gozo aún en la prueba. La tercera regla de discernimiento dice que la consolación es un modo espiritual de estar de nuestro corazón, donde el don de Dios se experimenta a través de sus dones. Nuestro corazón se llena de amor por Dios, por las personas, tiene alegría, llora de gozo, llora de dolor cuando ofende al Señor, va creciendo en la fe, en la esperanza, en la caridad, siente paz y quietud. Es cuando sentimos esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el estado de consolación. El estado de desolación es lo contrario. Es este corazón que no experimenta los dones. Aquí tenemos que tener claro que es un estado en el que nosotros nos encontramos, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo fiel y Dios sigue actuando en nuestras vidas. Nosotros experimentamos en ese momento la ausencia de Dios, nos sentimos como si Dios no estuviera. Hay como oscuridad en nuestro corazón, tenemos malas inclinaciones, queremos ceder a la tentación, hay turbación, hay inquietud, hay desconfianza, hay desesperanza, hay desamor, hay pereza, hay flojera, hay tristeza. Pero eso está en nosotros, ese estado de desolación. Pero Dios sigue trabajando. Una regla muy importante que en la lucha espiritual y concretamente en la lucha por nuestras familias es muy importante tener en cuenta, que nos enseña San Ignacio, que en tiempo de desolación no debemos hacer mudanzas. Es decir, no hay que hacer cambios respecto a los propósitos, determinaciones que, digamos, que nos hagan dejar esa consolación anterior que teníamos. Es muy común que nosotros, ante el estado de desolación, digamos, bueno, abandono la lucha, creo que no, esto no es para mí, no voy a poder. Entonces, siempre recordar esto. En este momento que me encuentro desolado, recuerdo la desolación anterior, el estado de consolación anterior, recuerdo la verdad que Jesús me ha dado y me mantengo sin hacer cambios. Nosotros aquí tenemos que tener claro que van a venir tiempos mejores, que todo lo que estamos viviendo malo es temporal. En la sexta regla es importante que tengamos en cuenta que así como en tiempos de desolación no hacemos cambio, no tomamos decisiones, pero sí tenemos que cambiar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Nosotros tenemos que sacudirnos, eliminar, expulsar todo aquello
que de alguna manera nos desanima, todo aquello que nos llena de tristeza. Aquí nos ayuda mucho la oración, es decir, ¿cómo vamos a combatir esa desolación? Bueno, acercándonos al Señor, derramando todas nuestras penas, nuestras angustias. La gratitud también es otra herramienta importante, saber que Dios está ahí y poder ver todo lo que Dios ha hecho en mi vida. En la séptima regla tenemos que San Ignacio nos recuerda que Dios siempre está con nosotros. El Señor no nos ha abandonado. Aun cuando nosotros nos sentimos abandonados, tenemos que saber que Dios jamás nos abandona. Ahí nosotros tenemos que, con ese mínimo de gracia, dice San Ignacio, saber que esta gracia que nosotros estamos sintiendo, con eso podemos todo. Por eso la palabra dice, tu gracia me basta. Es una oportunidad para que nosotros experimentemos lo que Jesús ha vivido en su pasión, ese dolor. Él nos hace partícipe en ese momento, en ese estado de desolación, nos hace partícipe de lo que Él ha vivido. Y ahí tenemos que sentir gratitud y aferrarnos a eso. La octava regla nos sostiene que el que está desolado, que mantenga la paciencia. Nosotros sabemos que lo que estamos viviendo va a pasar. Todos los planes del Señor tienen su fecha, su hora, tienen su tiempo. Entonces, nuestra esperanza está puesta en que el Señor tiene un plan y ese plan tiene su tiempo. A veces no es el nuestro. Por eso estamos llamados a trabajar la paciencia. La novena regla nos va a decir que son 3 las causas por las que nosotros nos desolamos. Una es porque aflojamos, es decir, nos volvemos tibios, perezosos, negligentes. Nosotros debemos, como dice la palabra, esforzarnos, seguir adelante. También sentimos desolación porque también somos probados. El Señor en ningún momento nos ha prometido que no vamos a vivir pruebas, todo lo contrario, nos ha dicho vamos a ser probados. ¿Y probados en qué? En nuestra capacidad de amar, en nuestra capacidad de amar sin consuelo. Amar a quien nos ama es fácil, pero el Señor nos llama a amar al que no nos ama, a dar la vida como Él ha dado por nosotros. Y la tercera causa es porque somos enseñados de que todo es don y gracia de Dios. Nosotros a veces pensamos que todo lo que tenemos nos merecemos, que hemos hecho mucho para obtener lo que tenemos, y en realidad la desolación nos permite humillarnos, volvernos humildes y desde ahí saber que todo lo que tenemos no es más que un regalo de Dios. En la 10ª regla, San Ignacio nos dice que el que está consolado piense cómo prepararse para futuras pruebas que puedan venir. Es decir, lo que hablábamos anteriormente, los estados de consolación y de desolación los vamos a tener en nuestra vida. Entonces, siempre nutrirnos de ese estado de consolación para recordarlos en el momento en que llegue la desolación. Y en la regla número 11 nos dice que el que está consolado guarde con humildad lo que tiene, recordando su debilidad en tiempo de desolación. Porque este estado de consolación es un regalo de Dios. No es mi mérito, no he construido la consolación, es un regalo que el Señor me da. Y en ese tiempo de desolación
nos llama a poner la fuerza en la gracia que lo sostiene. Saber que Dios me da la gracia para pasar toda prueba, toda tormenta. En la regla número 12, recordamos que el mal espíritu es débil ante la fuerza y fuerte ante la debilidad. Es preciso entonces hacerle frente a sus tentaciones, obrando lo diametralmente opuesto de lo que sugiere. Nos volvemos chicos caprichosos. Me propongo esto, entonces hago aquello. Es decir, debemos mantenernos firmes, porque, como dice la palabra, el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, pero va a huir, siempre y cuando nos mantengamos en el Señor, porque Él ya ha vencido, Él ya ha vencido al mundo, ya ha vencido al enemigo. En la regla número 13 nos dice que el mal espíritu actúa como quien pretende a una persona que ya está comprometida con otra. Busca mantener sus provocaciones en secreto para no ser descubierto. ¿Para qué vas a decir esto? No, no te van a entender. Por lo tanto, la persona debe recurrir a quien sabe que la va a ayudar, un guía espiritual, un confesor, no quien la va a consentir. Es decir, no busquemos compinches, no busquemos a alguien que me consuele en el mundo. Nosotros necesitamos a alguien que nos guíe espiritualmente. Durante la lucha debemos acercarnos a quienes nos van a llevar al camino de Jesús. Si elegimos este camino, es fácil encontrar muchas personas que hoy nos van a decir que lo que vivimos no merecemos, que sigue tu vida, que no vale la pena. Pero nosotros tenemos que buscar ese guía espiritual, esas personas que nos hagan caminar en la lucha. Porque recuerden que el mal espíritu siempre está atrás de la mentira, del engaño. Y la última regla de la primera semana, la regla número 14, nos dice que el mal espíritu trabaja también como un ladrón. Mira cuál es la parte más vulnerable de la casa por donde puede entrar y en donde nos encuentra más débiles y más necesitados. Por allí entra y roba. La tentación se convierte de este modo en un aviso de aquel aspecto en el que estamos más flojos. Y aquí es importante que pensemos, nosotros muchas veces hay personas que pueden caer en pecados del adulterio, la mentira, el engaño, y nosotros nos horrorizamos con esto, que por supuesto que son pecados graves y de los cuales tenemos que interceder para la liberación, pero también el enemigo siempre va a buscar atacar a cada uno en su parte más débil. Muchos de nosotros hemos batallado con la falta de perdón, con la soberbia, con el rencor, con ataduras que debemos desenmascarar, digamos, a este enemigo, a este mal espíritu que es un ladrón, que no ha venido más que a matar, robar y destruir. Hermanos, espero que estas reglas les sirvan para poder entender, seguir trabajando este camino que venimos haciendo de entender nuestra lucha desde un punto de vista espiritual. Recordemos que nuestra lucha no es en carne y sangre, sino una lucha espiritual. Por eso recemos para que nuestra capacidad de discernimiento siga creciendo. Recordemos también que el discernimiento no es algo intelectual. Tal vez el modo mío de presentar hoy las reglas, porque siguiendo a San Ignacio, hay una construcción y un trabajo intelectual, pero recordemos que el discernimiento siempre requiere oración para que sea el Señor el que nos vaya guiando. Estas reglas nos van a ayudar a identificar aquellos estados de ánimos, aquellos pensamientos,
aquellos estados en los que nos acercan más a Dios y cuáles nos alejan. Rezo por cada uno de ustedes, por sus familias y los invito a que sigamos creciendo en este camino que muchas veces no es fácil, pero que sabemos que es el único, el verdadero, el del amor de Dios, el que nos va a llevar a la vida eterna. Un abrazo a cada uno en Cristo.